¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, amigos de Es Diario. Ya estamos por aquí con el repaso a la prensa. Hoy es lunes, es 17 de febrero, ya lo saben, y ya comienza la semana con importantes novedades en torno a los casos que acorralan al gobierno de Pedro Sánchez y también preocupación por lo que está sucediendo en Europa, con una reunión de urgencia convocada por el presidente francés Macron para intentar fijar una postura común de los países europeos frente a las pretensiones de Donald Trump de manejar el asunto ucraniano a su gusto y con acuerdos con Vladimir Putin. Muchas informaciones sobre estos temas hoy. Vamos a comenzar con nuestro periódico, con el Es Diario. Ahí tienen la portada firmada por la noticia por Ricardo Martín, Ábalos, Azagra y Begoña Gómez. 3 casos para inhabilitar a Pedro Sánchez. Así lo dice la portada de Es Diario en una información, como digo, que firma nuestro compañero Ricardo Martín. Añade que el exministro socialista cree que Ferraz se equivoca tratándole como un apestado. Es la información de Ricardo Martín que sirve para abrir la portada en este lunes 17 de febrero. Tenemos también más novedades, por ejemplo, en el The Objective sobre este asunto. Aldama se sirvió de un banco venezolano en Dominicana para lavar el dinero del fuel. Atención a esta información que hace referencia al nudo central de toda la trama de corrupción, todo lo que tenía que ver con el fraude en los hidrocarburos. Y luego ya nos vamos al asunto también de, como digo, de la Unión Europea y cómo está intentando hacer frente a la avalancha brutal de Donald Trump en la resolución en lo que él considera que es la resolución del conflicto de Ucrania, es decir, el acuerdo al que pretende llegar por su cuenta y riesgo con Vladimir Putin y sin contar en primerísimo lugar, con los propios ucranianos, con el presidente Zelensky, pero tampoco con ningún otro país de la Unión Europea. Este es el asunto que recoge también el Confidencial en su portada. Ven ahí cuál es el titular. Europa debatirá en París un plan urgente para Ucrania, sin descartar el envío de tropas de paz. Ese es el asunto que destaca el Confidencial. Luego volveremos sobre este tema en otras portadas de otros periódicos. También tenemos temas referidos a la tirantez política que existe entre Pedro Sánchez, su gobierno y también sus socios, por llamarlos de alguna forma, independentistas. Novedades en torno a esto en la portada que van a ver ahora, en la portada del OK Diario. Junts votará no a la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, si no la paga la Seguridad Social. Este es el asunto que incorpora el OK Diario en relación con la reducción de la jornada laboral, que ya saben que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero ahora tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y ahí es donde se puede encontrar con un escollo muy importante. ¿Por qué? Porque los de Junts, es decir, los socios del corro de la patata de la coalición progresista, ya han dicho que no lo acaban de ver y que pueden votar en contra, como este lunes apunta el diario OK Diario. Más asuntos en las portadas de los periódicos de hoy. Encuestas electorales, Feijóo aventaja en 6 puntos a Sánchez y el gobierno de coalición perdería 25 diputados. Una encuesta que hoy lleva a su portada el diario El Español. Ya ven que todas las encuestas indican que hay una clara ventaja en este momento, una clara ventaja del conglomerado del centro y de la derecha, es decir, del PP y Vox. Todas las encuestas indican eso. Bueno, todas menos una. La que no indica eso es la de Tezanos, la del CIS, la que controla el gobierno, el amigo de Sánchez, Tezanos, que invariablemente siempre le da victorias muy importantes, arrolladoras, indiscutibles a Pedro Sánchez. Y si acaso lo que apunta, por ejemplo, en la penúltima, porque en la última no, es un ligero ascenso del Partido Popular, pero siempre a la cola, siempre por detrás del PSOE. Sin embargo, ya ven cómo el resto de las encuestas, el resto de la demoscopia, la que funciona por su cuenta y por su interés puramente privado, todas indican una victoria clarísima del Partido Popular, en este caso de Núñez Feijóo, si se convocaran elecciones en este momento. Vamos a seguir con el repaso a la prensa, más tema europeo. En El Mundo
también en el ABC y también en El País. Vamos a ver las tres portadas de estos periódicos. El Mundo: Macron tira de la Unión Europea en busca de una salida tras el shock de Múnich. Dice El Mundo que hoy reúne en París a Scholz, a Sánchez, a Meloni, a Tax, a Kallas y a Stramer para apoyar a Ucrania y debatir sobre la seguridad continental, mientras Estados Unidos negociará con Rusia en Arabia. Dos focos, dos negociaciones distintas. Por un lado, Estados Unidos negociando con Rusia. Por otro lado, los países de la Unión Europea, comandados, capitaneados, en este caso por Francia, por Macron, intentando salvar el incendio, intentando salvarse del ninguneo brutal al que están siendo sometidos por parte del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, con esa reunión de urgencia convocada por Macron hoy, en este lunes, en París. También está el asunto que recoge en su portada el diario ABC: reunión de urgencia para no dejar caer a Ucrania. Ese es el enfoque que le da el diario ABC, con foto de portada para el presidente francés. Macron convoca a los líderes europeos como respuesta al ninguneo de Trump para buscar soluciones a la invasión. Estados Unidos, Rusia ultiman la cumbre de Arabia Saudí, donde fijarán las condiciones para el final del conflicto bélico. También una noticia en el ABC que dice que el acercamiento de etarras desnuda las carencias de las cárceles vascas, que se convierten en un auténtico polvorín. Y por último tenemos el diario El País con el asunto de la reunión de Macron. Macron cita de urgencia a los líderes europeos por el plan de Trump. La Unión Europea ha sido, dice El País, ha sido excluida totalmente del proceso de negociación que ha iniciado Trump, como digo, por su cuenta y riesgo con Rusia, y que se va a concretar en esas reuniones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí. Así que ya ven cómo viene también el mundo internacional, la actualidad internacional, al rojo vivo en este inicio de semana, que es 17 de febrero. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Trump da oxígeno a Pedro Sánchez. La enorme hostilidad que está demostrando la administración Trump hacia Europa, verbal hasta la fecha, puede ser utilizada por Pedro Sánchez a su favor en el tablero político nacional. De hecho, si las amenazas del presidente de los Estados Unidos se materializan en actos concretos, como parece que puede ser, actos que perjudiquen seriamente a España, no sería descartable un adelanto electoral. Fíjense bien. La jugada de Pedro Sánchez, hábil como pocos en estas lides, no es nueva, pero sí sería una vuelta de tuerca a la estrategia que en las elecciones de julio de 2023 le dio un resultado suficiente como para poder seguir amarrado al poder, y ahí lo tenemos desde entonces. Si en aquel momento fue el miedo a Vox lo que le funcionó, ahora esa estrategia consistiría en alentar el miedo a Trump y al partido que lo defiende a capa y espada en España y se identifica con él. Casualmente, Vox otra vez. Sánchez se presentaría a sí mismo ante los votantes como el único líder español y europeo capaz de plantar cara a Trump tanto en nuestro país como en el continente. De hecho, Pedro Sánchez va a ser el referente de la izquierda en la Unión Europea, no por liderazgo, no por sus formas, sino por descarte. La izquierda está en retroceso en todos los países, incluido Alemania, donde el canciller socialista va a perder las elecciones con toda seguridad ante los conservadores, y el partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania, podría tener la llave de la gobernabilidad en ese país. Es esencial que Vox sepa detectar ese movimiento de Pedro Sánchez y evite con inteligencia dar argumentos al PSOE. Y es imprescindible también que el PP tome una posición clara, contundente y rotunda y la explique a la opinión pública. No puede ser que con todos los casos de corrupción que rodean y cercan a Sánchez, este encuentre una gatera por la que volver a escapar.